Y así fue la declaración que dio anoche Keiko Fujimori a la salida de una reunión con la presidenta Dina Boluarte. Para comentar y para entender también el contexto de estas declaraciones de la política peruana, conversamos con Arturo Alegría, congresista del Partido Fujimorista de Fuerza Popular, a quien ya vemos en imágenes. Congresista Alegría, le damos la bienvenida. Anotamos que usted es vocero alterno también del bloque fujimorista en el Congreso. Y ayer Keiko Fujimori se mostró muy contundente en un mensaje además público, negando que fuera a postular a las elecciones. Aunque todavía no hay una ruta clara en el Congreso, ¿cómo ha recibido la interna fujimorista esta confirmación de que no será candidata Keiko Fujimori, quien, hay que decirlo, ha sido candidata ya en más de una ocasión? Buenos días, congresista. Muy buenos días, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de ayer, Keiko Fujimori ha reafirmado algo que ya ha venido comentando hace ya bastantes semanas atrás. Hay que recordar que esta no es la primera declaración. Keiko ya lo había anunciado en una reunión el día domingo partidaria, pero ya lo había anunciado en algún otro medio o en alguna red social que ella no va a ser candidata en una eventual adelanto de elecciones, ¿no? Yo creo que es importante resaltar esto porque ella, siendo la principal líder de oposición dentro de la política peruana, teniendo un liderazgo claro del partido con mayor representatividad en el Parlamento, entiende que digamos, una postulación de parte de ella en este momento tal vez no sería lo más oportuno, por lo que ha comentado. Entonces, ese desprendimiento creo que es saludable para la política peruana. Sin embargo, como tú bien mencionas, hay que llamar un poco la atención a quienes la utilizan a ella de manera muy frecuente como parte de una negativa de adelantar una elección. Hay quienes dicen, bueno, los fujimoristas quieren un adelanto de elecciones simplemente porque quieren que Keiko Fujimori postule nuevamente a las elecciones presidenciales. Ella lo mencionó claramente, ya no van a tener este argumento. Y creo que hay que llamar a la reflexión a las demás bancadas para ver de qué manera podemos lograr este consenso que permita un adelanto de elecciones. Yo dudo mucho que en el 2023 se puedan hacer por los plazos, ¿no? Habría que ver si es que tal vez en la próxima legislatura se podrían dar. Sin embargo, es importante sí llamar a la reflexión porque necesitamos darle una salida a la ciudadanía que parta por el desprendimiento de los parlamentarios, de dejar el cargo y de algún modo pues entender de que necesitamos una nueva configuración política. Correcto. Ahora, ayer estas declaraciones que hizo Keiko Fujimori las dio después de reunirse por casi una hora y media con la presidenta Dina Boluarte, con el jefe de gabinete y con la canciller. Por parte del fujimorismo estuvieron también los principales dirigentes partidarios. ¿Cuál era el objetivo de esta reunión? Entendemos que Palacio de Gobierno en Perú está convocando a los líderes partidarios, pero ¿qué puede salir de esta ronda de conversaciones? Mira, primero nosotros nunca nos hemos negado al diálogo. Esta conversación, esta aceptación de parte de una invitación de Palacio de Gobierno a iniciar una ronda de diálogos, creo que obedece a buscar una línea de consenso, más allá de lo que signifique finalmente un adelanto de elecciones que es competencia exclusiva del Congreso de la República. Creo que hay que mirar igual hacia adelante, porque sea una elección en el 2023, esperemos que se logre, y si no el 2024, para que tengamos nuevas autoridades en julio, sí tenemos que entender de que debemos de darle al país dos cosas que creo que son fundamentales. La primera es tener una estabilidad a esta crisis política y social que tenemos. Hemos venido de una crisis económica, de una crisis de salubridad por la pandemia que todos hemos vivido, y a esto se ha incrementado pues una crisis política con mensajes, la verdad es que bastante complicados de entender por lo que hemos vivido con el expresidente, el golpista Castillo. Pero más allá de eso, tenemos que ponernos igual de acuerdo porque en un año no solamente vamos a debatir
adelanto elecciones. Necesitamos darle una agenda al país, una agenda que tenga incluida dentro de los proyectos de ley que probablemente pueda aprobar el Congreso, una agenda social, una agenda de reactivación económica, una agenda de salud, una agenda de educación, y creo que estos puntos son importantes también tocar para poder ver de qué manera, mientras se logre el consenso para el adelanto, también ir trabajando en otras cosas que ocupen finalmente la labor de los parlamentarios en el Congreso de la República. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que también se pueda explorar, digamos, de que tanto el gobierno como el Congreso permanezcan hasta completar el mandato en julio del 2026? Recordamos que el mandato inició en julio del 2021 con la elección de Pedro Castillo. Claro, se vio interrumpido por esta sucesión presidencial, pero si es que no prospera el adelanto de elecciones, ¿qué quedaría, congresista? ¿Ir hasta el 2026, hasta julio del 2026? Mira, el Congreso tiene que cumplir una responsabilidad que es la de debatir y eventualmente aprobar un proyecto de adelanto de elecciones. De no lograr la mayoría de los votos necesarios, que son como mínimo 66 para que esto pueda pasar un referéndum, lamentablemente quienes estamos impulsando, que es la bancada fujimorista y algunas otras pequeñas bancadas que están impulsando el adelanto de elecciones, lamentablemente no podemos condicionar finalmente a otras bancadas a que voten por tal o cual opción, ¿no? Si quieren o no un adelanto de elecciones. Pero creo que sí podemos llamar a la reflexión a quienes de algún modo están buscando consensos que lamentablemente no se están dando en el Congreso. Entonces, ¿Como cuáles, por ejemplo? muchas de las bancadas tenían como, de algún modo, algunos de los condicionamientos al adelanto de la Asamblea Constituyente que afortunadamente se pudo bloquear, y de eso nos sentimos bastante orgullosos desde Fuerza Popular porque hemos sido los principales opositores en una Asamblea Constituyente. Pero adicionalmente a ello, existen una serie de reformas políticas para que el problema que tenemos ahora no lo vayamos a tener de aquí a 2 años, a 1 año y medio. Es decir, van a venir nuevas autoridades, y ¿qué garantiza que de algún modo esto que está sucediendo el día de hoy no se vaya a volver nuevamente una crisis en 2 años? Entonces, para ello necesitábamos tener algunas reformas políticas que cambien el sistema partidario, el sistema de elecciones, quiénes pueden o no candidatear. Pero cuando lanzamos desde la Comisión de Constitución, que la preside un congresista fujimorista, Nano Guerra García, el primer proyecto de reforma constitucional, nos encontramos con una pared. No pudimos lograr ni siquiera los 66 votos para poder de algún modo pasar esto a un referéndum. Entonces, ¿de qué serviría? Yo me pregunto, ¿no? Tener más tiempo si es que no vamos a poder lograr las reformas políticas que el país necesita. Entonces, esa pregunta le hemos hecho muchas veces a quienes de algún modo todavía persisten con esta iniciativa de poder buscar los consensos. Veremos si es que los próximos proyectos de reforma constitucional que presenta la Comisión de Constitución logran los votos necesarios para poder llegar a una, de algún modo, alguna modificación en la Constitución. Pero de no lograrlo, digamos, estamos entrampados entre bancadas que de algún modo la izquierda radical y la izquierda inclusive moderada, que no quiere un adelanto. Acordémonos, por ejemplo, que el partido de Verónica Mendoza, que tiene 4 integrantes, que tuvo durante todo el periodo de Castillo ministerios, adscritos inclusive a parlamentarios que ahora están en el Congreso de la República, votaron primero a favor de un adelanto, a favor, pero cuando se presentó un predictamen, ellos votaron en contra. ¿A qué juegan ellos? A decir Correcto. por un lado sí, y cuando van al Congreso dicen no. Eso es lo lamentable finalmente de la doble moral dentro del Congreso, ¿no? Ahora, congresista, han dicho algunos líderes de izquierda que de momento también están bloqueando el adelanto de elecciones, que no van a asistir a esta ronda de diálogos con la presidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es la posición o qué puede usted comentar respecto a eso? Sobre todo, por ejemplo, Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, ha dicho que no va a ir a este diálogo convocado por Boluarte. ¿Su opinión? Claro, el sentenciado Vladimir Cerrón, de hecho, qué bueno finalmente que no vaya, ¿no? Porque la verdad es que ¿qué es lo que puede aportar una persona que lo único que ha venido haciendo en la política peruana es hablar de una asamblea constituyente? Él puede tener una doctrina probablemente que venga de la isla, ¿no? De Cuba. Él tiene una formación finalmente bastante comunista, que la verdad es que en el país no ha tenido asidero. Pero Correcto. cuando uno va
a hablar con los parlamentarios que deberían asistir a esta ronda de diálogos, porque ellos lamentablemente no conforman un partido político. O sea, partidos políticos conformados solamente probablemente en el Congreso hablamos de Fuerza Popular, Somos Perú, Pero Acción tiene Popular, inscripción partidaria Perú Libre, congresista. y en inscripción partidaria, pero muchos de los bloques, acordémonos, ellos llegaron 37 parlamentarios. Hoy por hoy son 15. Luego de eso se han disgregado en una serie de bancadas, como usualmente lo hace la izquierda cada vez que llega al Congreso. Llegan en bloque y se comienzan a partir, porque eso hemos visto todos los congresos pasados. Bien, bien, Ahora lo que tenemos Ujú. son parlamentarios que de algún modo quieren condicionar finalmente un adelanto de elecciones o una asamblea constituyente. Pero cuando uno va y le dice cuántos capítulos, qué Claro. reforma quisieras poner en la Constitución, no lo saben. Ujú. Entonces, Bien. vayámonos a que la responsabilidad de los políticos, de los parlamentarios y sobre todo de los congresistas es tener claro qué es lo que quieren hacer y qué es lo que pueden hacer. Cualquier parlamentario, y con esto concluyo, cualquier parlamentario tiene las prerrogativas para cambiar la Constitución a través de un proyecto de ley de reforma constitucional. Que ellos no lo sepan o que no hayan trabajado en esas reformas durante los 17 meses de Pedro Castillo, que no hizo nada por el Perú, es problema de la izquierda. Pero lo que tenemos que hacer los políticos responsables es darle una muestra a la ciudadanía de un desprendimiento que parta inicialmente por el Congreso y por un adelanto de elecciones. Arturo Alegría, congresista de Fuerza Popular, ha estado con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.